Quisiera, quiero preguntar si hay alguien más que tenga algo que comunicar. ¿Quién queda pendiente? ¿Quién no ha hecho su exposición? ¿Quién quedó? Adelina. Yo falto. Magnífico. Pues ya, ya es el momento. Bueno, pues leo. ¿Cómo creo lo que creo? Regularmente comienzo con una idea no musical. Puede venir de una imagen de la vida real o no. Una escena de la vida cotidiana. Al salir a la calle, observar a las personas, la naturaleza, escuchar un sonido atractivo para mí en cualquier lugar donde me encuentre. Comienzo a imaginar cómo puedo usar ese sonido o por qué me gusta. Vienen a mi mente ideas, sensaciones, recuerdos. Puedo imaginar cómo suena esa idea acompañada de otros sonidos, instrumentos musicales o no. A veces no sé en ese mismo momento cómo sacar eso de mi mente al papel y poder crear una obra técnicamente tradicional. Pero sé que quiero hacer algo con esa idea. Otras veces por medio de sensaciones en mis sueños. Es muy común que sienta las ideas. No sé en qué lugar de mi mente o de mi cuerpo, pero es sensorial. No siempre son sonidos, aunque supongo que todo eso podría transformarlo en sonido o quizá no. Lo que siempre me ha sucedido es que la mayoría de las veces no pienso melodías o cosas musicales, sino sensaciones y emociones. Ha sido complejo para mí darme cuenta de eso, porque yo pensaba que un compositor debería siempre tener clara una melodía, una armonía o tener la técnica suficiente en un piano para poder componer. Pero ahora yo misma creo que no tiene por qué ser así, o eso quiero creer, en que yo creo como yo creo poder. Es todo. Muy bien, Adelina. Espera un momentito, estoy registrando. Ahí está, perdón. Sí. Déjame ponerlo a todos, esta síntesis. Bueno, es interesante que no te refieres a algo que sea, que corresponda con la música. Es decir, no te inspira, si le podemos llamar inspirar, o no te incita a pensar en términos de música, estrictamente de lo que podríamos llamar o lenguaje musical o una cierta idea de música, aunque no sea lenguaje, ¿no? Ujú. Una de las reflexiones que, digamos, que yo me hago y que pregunto a todos es si consideran que la música es un lenguaje. Es una pregunta muy útil. ¿Es la música un lenguaje en el sentido de que puede decir cosas precisas, tal como podríamos decirlo a través de lenguaje hablado o escrito? ¿O es más bien un lenguaje difuso? Es un lenguaje que tiene que ver con nuestra memoria, que tiene que ver con otros aspectos que no necesariamente corresponden a lo que se acostumbra a entender como lenguaje musical. Lenguaje musical es justamente, por ejemplo, el escribir una melodía y tener los recursos para armonizarla. Escribir una melodía y tener los recursos para imitarla contrapuntísticamente o para oponerle punto por punto o trozo por trozo otra melodía complementaria. El lenguaje musical es también definir qué instrumentos voy a utilizar, qué forma voy a utilizar. Lenguaje musical sería en síntesis la tradición. La tradición antigua o la tradición moderna. Hoy en los conservatorios de casi todo el mundo predomina esta idea de, bueno, ya tenemos una nueva tradición, fulano de tal hace tal cosa, sutano hace tal otra,
Y el maestro pone al alumno en contacto con aquellos autores que hacen las cosas en cierto modo y que son representativos, cada uno de ellos, de las distintas tendencias musicales actuales. Para eso sirven, por ejemplo, esas clases de análisis musical contemporáneo. Vamos a dar un baño de actualidad a cada uno para que sepa qué es lo que se hace hoy, que no se le olvide, que tenga en cuenta que puede encontrar el hilo negro y no queremos eso. Lo que queremos es que se dé cuenta de todos estos hilos negros existentes y que a partir de ello vaya configurando su propia selección, su propia síntesis. Un poco como un mercado de ofertas de lenguajes. El lenguaje de fulano, el lenguaje de perengano, están relacionados con el lenguaje de sutano, a su vez relacionados con estos lenguajes antiguos. Todo tendría por ahí una raíz a la cual hay que acudir. Y es cierto, en ese sentido es cierto. Todos podemos ir a parar a alguna raíz común o algún conjunto de raíces comunes. Ahora, lo que tú planteas es, dices, una idea no musical, algo cotidiano u otros eventos, otras vivencias incluso. Y la pregunta es buena, ¿cómo usar eso que escuché? Ujú. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿O cómo hacer escuchar eso que escuché? Y luego, ¿cómo convertirlo en algo de música? Es tan impreciso que suena magnífico. Suena, es decir, suena, pues me encuentro perdida en este universo porque no tengo la solución. Y esa es una muy buena señal. Eh, Tener la solución, insisto, no es la solución. Si ese es el inicio de un proyecto, estar perdido ante la solución es mucho más importante. No tener, no tener todavía la fórmula para describirlo, incluso para saber de qué se trata eso que yo imagino. Por eso la pregunta aquí es tan importante. Insisto en ella y será una insistencia a lo largo de todo este semestre para que se acostumbren a ello, para que se acostumbren ustedes mismos a pensar como crean. Esa es para mí la lección, no el ejercicio de apartan de una melodía y armonícenla, apartan de una melodía y hagan su contrapunto. No, nada de eso por el momento. Es mucho más interesante ver la diversidad de casos, es decir, cómo cada uno de ustedes es representativo de un problema distinto, privado. No Sí. responden ustedes a la generalidad. ¡Qué alegría! Y qué complicado, qué dolor, qué complicación, ¿verdad? Porque quiere decir que tendrán que buscar su propia solución. Pero me gusta algo en todo esto. Todo estudiante tiende a ser modesto, de decir, bueno, el maestro es el que sabe. Y normalmente en los estudios de música el maestro sabe y te dice cómo debes de actuar, poniéndote un ejercicio y a realizarlo. ¿Para qué? Para desarrollar destrezas, básicamente destrezas, no necesariamente conocimientos, sino destrezas, memorizaciones de sistemas musicales, de lenguajes. En este caso, el maestro lo que pregunta es, ¿qué traes en la cabeza? ¿Qué es lo que no sabes resolver? ¿Qué es lo que no puedes resolver? ¿Qué es lo que te inquietaría para venir a esta clase y preguntarte delante de todos los demás y preguntar al maestro, ¿cómo lo resuelvo? O más bien, para preguntarte a ti misma cómo lo vas a resolver porque el maestro dice que él no sabe, que eso lo sabe el otro o la otra. Eh, ¿Cómo? Pues estás hablando de mis sueños. Yo no sé nada de los sueños de los otros. Solamente sí sé que todo el mundo soñamos, que todo el mundo tenemos ideas que quisiéramos convertir en música. Sí, todo eso sí. Pero lo que puedo afirmar es que eso se resuelve por cada uno. Es un proceso lento, es doloroso, es penoso. No sé si doloroso, pero penoso sí. Es arduo, es lento. La solución no está
a la vuelta de la esquina. Y aquí en este caso con Adelina, que somos vecinos, yo diría, ni aquí en la esquina encontrarías una solución, Ni porque porque yo no te la fuera a tengo. tocar. Exacto, sí, no se trataría de tocar la campana aquí. ¿Qué solución hay? Pues no, la solución es pensarlo más, reflexionarlo más, analizarlo más, ¿no? Cuando estás hablando de que son en tus sueños, no siempre hay sonidos, y es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una cuestión muy importante. Aquello que sueño, que veo, que palpo en el sueño, que quizá escucho, pero no necesariamente lo escucho como música, sino es un conjunto de percepciones que están sumadas en un evento que denominamos como parte del fenómeno del sueño, son suficientemente atractivos para que yo quiera convertirlos en alguna forma de música. Ujú, No porque en el sueño se me haya revelado el cómo suenan, ujú. a lo mejor ni siquiera suenan. Exacto, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que hay un proceso llamado de sinestesia. La sinestesia es una manifestación que se presenta muy tempranamente en el cerebro del niño, eh, y es que puede tener una sensación en un sentido relacionada con otro sentido. Hemos hablado en alguna ocasión anterior que Messiaen, por ejemplo, o Scriabin u otros autores, eh, percibían lo sonoro a través de los colores. De hecho, la gama musical, con sus 12 alteraciones o lo que sea, o los sonidos diatónicos, podían tener una precisa respuesta en cada uno de ellos. O sea, podían corresponder a ciertos colores. Si tal color corresponde a tal altura, y así sucesivamente. Pero también tenemos otro tipo de sinestesia que no es una sinestesia pues casi de carácter patológico, como puede existir en el caso de Messiaen o de Scriabin. Eh, Nadia Boulanger decía, ese señor Scriabin estaba loco, ¿no? A ella ya le parecía un loco Scriabin, mucho peor todavía Messiaen, que decía, ese es un imbécil, yo no iré jamás a su misa. Su misa tocaba Messiaen en la Trinidad, en París, creo que a las 8 y 9 de la mañana, y Nadia Boulanger iba a las 7 o a las 6 para no encontrárselo, porque detestaba todas esas armonías raras, colorientas, como ella podría denominar a lo que hacía Messiaen. Eh, Aquí el interés está en esto. ¿Cómo puedo describir aquello que soñé en términos de música? ¿Con qué recursos? Los más frecuentes son los recursos visuales. Ahí podemos entender cómo se mueve. Yo insisto mucho en esta frase, cómo se mueve aquello que vemos en la realidad o la imaginación, cómo se mueven las cosas en mi sueño, cómo son los espacios de mi sueño. En el sueño yo puedo atravesar una pared porque esta pared es gelatinosa y ni siquiera me humidifica. Atravesé, pasé de un espacio a otro. ¿Cómo puedo hacer que eso forme parte de aquello que quiero realizar musicalmente? Esa es una de esas preguntas. ¿Y si tocase esa pared? ¿Cómo sería? Acabo de decir gelatinosa. Tengo entonces ya una siguiente sensación, es táctil. Puede ser que tenga también una sensación, es más raro, pero ¿por qué no incluirlas? Desde luego, una sensación gustativa u olfativa. Pero aunque no tenga yo datos sonoros ni rítmicos directos, expresados como pum, 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 tac, 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 o tirarirari, Ujú, etc., ujú. sí tengo datos rítmicos, cómo se mueve. Ese movimiento tiene un ritmo, tiene un modo de desplazarse. Y es ese modo de desplazarse al que me estaba yo refiriendo en la conversación con Mauricio Mesa respecto al registro cronográfico. Me puede ser muy útil
que si yo establezco un conjunto de coordenadas cartesianas, por ejemplo, en la horizontal establezco el tiempo. Ahí el tiempo está corriendo de una forma constante, como si fuera una cinta magnetofónica, para decirlo en términos de Diego. Y en la vertical, tendré el grado de energía que tenga la información. Quiero decir, si pasé de algo luminoso a algo mucho más luminoso, pues subiré a esa energía. Si la energía luminosa desciende, también va a descender mi registro. Entonces hará esto en el tiempo, descenderá, se ascenderá un poquito y volverá a descender. ¿Qué otra cosa más? Eh, Luminosidad, textura, puedo decir, sí, es decir, puedo hacer un registro que diga lo más ríspido está aquí arriba, lo más liso está aquí abajo. Pues sí, puede ser. Esto es liso, no presenta gran resistencia. En la medida en la que presenta una resistencia, incremento mi registro gráfico. Cada uno de los aspectos que presente un mayor grado de energía, puedo representarlo mediante un registro cronográfico. Y por registro cronográfico quiero decir que el tiempo va a pasar, si se quiere, en fracciones como los segundos, de tal manera que a cada instante sepa yo en dónde está cada aspecto. Esto quiere decir que si la luminosidad corrió así, inmediatamente se manifestó muy fuerte y después fue descendiendo, a lo mejor la lisura, el aspecto táctil entre lo liso y lo ríspido, podría ocurrir al contrario, o que sube y baja según la categoría. O en donde me encuentro en el espacio, me encuentro en el centro, bueno, puede ser que aquí este sea el centro, y si me alejo, este sea aquello que está distante. Así sucesivamente, cada uno de los aspectos, hasta tener el máximo de datos que me dejen describir, describir con un dibujo analítico cómo se movió la materia en cada instante. Aquí la memoria va a ser importante. Si yo dije que se había movido la luminosidad acá, ¿qué es lo que está ocurriendo al mismo tiempo en la textura? Por ejemplo, un tacto puede ser que sea así. Entonces, estaría combinando dos vectores que se mueven al mismo tiempo. Y así sucesivamente cada uno de los que yo vaya añadiendo. ¿Qué quiero decir por un registro analítico? Sí, que no es aconsejable, como diría cualquier físico, que en el registro, por ejemplo, de los movimientos de la marea, yo combine varias cosas. Por ejemplo, si el agua se movió hacia mí, bueno, ese es un dato. Pero si el agua al mismo tiempo que se movía traía calor y luego se enfriaba, ese es otro dato. Si la transparencia del agua era distinta al principio de la evolución que tenía, ese es otro dato. Si el contenido de peces del agua o de elementos de lo que quieran, si se trata del mar, de algas marinas o conchitas o lo que quieran, cangrejos, si hay un incremento de más datos, de elementos, componentes, igualmente, ahí lo voy a registrar. Y así cada uno. Recuerdo que en el semestre pasado, Angélica Barragán y alguien más, no sé si era, no creo que no está actualmente aquí, Eric Nava, creo, eh, hicieron un trabajo en torno al mar. Y mi crítica fue que no era suficientemente descriptivo. Bueno, pues en este caso, si describimos lo que físicamente está ocurriendo, tendremos ya una buena cantidad de datos. Ahora bien, no están los datos emotivos, ¿verdad? Ni afectivos. ¿Qué tanto me afecta esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer ese registro? En eso yo no tengo la solución. No creo que la tenga nadie. El registro de la emotividad, el registro
puede ser que se traduzca de acuerdo al aspecto positivo o negativo, en fin, yo en eso preferiría no entrar, porque me parece que es del orden de lo privado y me parecería invasivo el entrar en ello. Ahí me mantengo, digamos, de manera muy conservadora en relación a esos aspectos. No hay yo no tengo, al menos no tengo la solución, no la he encontrado para registrar la expresividad. Y si la tuviera, no lo indicaría, no lo comunicaría a los demás, no forma parte del espectro de aspectos que me interesara comunicar a los demás. Es algo que respeto privado y en lo cual también pido mantenerme yo al margen. Mi música sí puede hacerlo, pero prefiero no explicar cómo. Eso cada quien debe de encontrarlo por su cuenta. Y remito a la expresividad de mi música, si se quiere, en obras como Mictlan. La pueden escuchar en YouTube. O también la pueden escuchar, ya tengo una página en SoundCloud bajo mi nombre. Bien. Ahorita que dices eso, Julio, Sí, sí. eh, si yo tuviera esa respuesta también a lo que yo, a la expresividad, a lo que yo siento, porque casi todo de lo que hablo en este texto es sensorial, es algo que me impacta eh, de esa manera, o sea, sensorialmente o sentimentalmente, o no sé cómo decirlo, emocionalmente. Ajá. Y ahorita que dices que no te interesaría a ti comunicar cómo o en dónde está eso en tu música, yo lo entiendo y me pregunto yo, entonces, ¿por qué yo lo quiero? Y es que más bien sabes que yo no lo quiero comunicar, quiero, quiero reconocer esa sensación en lo que haga, o sea, que yo Claro. diga, es esto. Y así como esa sensación de ese sueño que tuve ayer, cuando yo escucho mi propia obra, no para los demás, sino para mí misma, reconocer esa sensación y decir, esto sentía, y saber que, que logré sacarlo, ¿ves? Pero eso yo solamente lo voy a saber, aunque los demás no lo sepan ni nunca lo lleguen a entender o a sentir. Y eso yo creo que para mí es llegar a un punto tal de fidelidad en lo que yo sentí, a lo que yo creé. Entonces hay una correspondencia, ¿no? En la que yo estaría segura Mm. de que corresponde esa creación al origen y que es un sentimiento trasladado o una sensación que pude convertir o sacar de ahí, ¿no? De aquel sueño o de aquel recuerdo o de aquella sensación. No sé si me explico, Sí, o si para todos es claro lo que digo, pero más que los demás lo sepan o lo entiendan, yo creo que ahora me respondo justo cuando estás diciendo eso, que es para mí, para que yo sepa que lo estoy logrando o que lo ujú, estoy haciendo bien. ya. Mira, dices que nadie se va a dar cuenta. Sí, sí se van a dar cuenta los demás. Sí se van a dar cuenta. O sea, los demás se dan cuenta de la emoción. Sí nos damos cuenta de la emoción en Beethoven. Sí nos emociona Beethoven. Luego él pudo pasar esa emoción y el Claro, intérprete entenderla y transmitirla también. El asunto está en que esa parte es tan privada que yo no entro en ella. O sea, puedo presenciar en una sesión de análisis del imaginario cómo alguien se emociona, eso sin duda, pero esa parte queda como un problema privado para cada quien. O sea, yo me quedo solamente en
el asunto de los objetos, de cómo esos objetos se mueven. Es posible que dentro de esos objetos, que estén portados incluso por la emoción y por el afecto, sí, pero no me atrevería jamás a responder eso respecto del imaginario de alguien, aunque haya presenciado que estaba en un trance emotivo o afectivo. No, no quiero intervenir en ello, es algo allí, probablemente esté equivocado o no, no lo sé, prefiero no entrar en ello, porque es además algo en lo cual lo que conozco, las técnicas que conozco son insuficientes. Puedo, puedo decir solamente que cuando se crea con emoción hay tal legitimidad que uno la reconoce al cantar aquello que está uno creando, por ejemplo. Yo lo único que puedo recomendar es eso que te emociona, cántalo. Eso como se está moviendo, cántalo y escúchalo. Y observa qué es lo que hay ahí que puedes eh, recoger e integrarlo a la música que piensas proyectar, que piensas crear. Yo sin duda, sin duda, sin duda la emoción está todavía en la música, no se ha acabado, afortunadamente. Es más, pienso que una música sin emoción y sin afectos es una materia insignificante. ¿Cuánta música en el siglo XX y antes y en el XXI y a futuro también va a ser insignificante? Muchísima, muchísima. Queda muy poca, queda muy poca. Aquella que es significante es porque toca las fibras del afecto y de la emoción. Y a pesar de que esté convencido, no diré jamás cómo. Lo único que puedo comunicar es canta aquello y si al cantarlo sientes la emoción, quizá vas por un buen camino. Si realmente lo conoces, lo percibes y así lo vives, puede ser que estés por buen camino, pero yo ahí sí no podría jamás decir que alguien está o no equivocado en eso. No, no me atrevería, no puedo hacer un juicio de valor respecto de la emoción y el afecto ajenos. Eh, y bueno, también estás hablando de eso, de sensaciones y emociones más que en ideas musicales. Sí, efectivamente, pero esas emociones y sensaciones se manifiestan a través del vector por alguna razón, por un aspecto genético, por un aspecto cultural, por un aspecto de cualquier otro orden vivencial. eh, Tú entiendes que aquel sueño que tuviste o aquella sensación que tuviste o aquella emoción que tuviste puede encontrar en la música su vector. Y es por eso que quieres lograrlo. Inténtalo desde el inicio. Sí, es que yo más bien entiendo la parte de, bueno, en la escuela, por ejemplo, cuando yo entré, uno de los maestros me decía, es que ustedes tienen que aprender el oficio, ¿no? Se refería así al oficio de la composición, Uh -huh. como una tarea de ejercitarse, de aprender con, pues, con su propio, cada quien con su propia obra cada día. Nos decía que se levantaba él a las 5 de la mañana a, a crear, a componer y pues como meterse a su taller, ¿no? Del artesano. Y yo decía, bueno, eso es lo que a él le da gusto, le apasiona, eh, Sí. lo hace feliz, es su oficio, le gusta hacerlo. Y después nos dejaba, van a componer el ejercicio fulano con el modo frigio, ¿no? Nada más. Y yo así pues hice piezas y ejercicios y cosas.
y lo puedo hacer. Yo estoy segura de que lo he hecho y lo puedo hacer, pero yo no quiero porque a mí no me dice nada a lo mejor el modo frigio. Y, y yo no quiero crear, o no quiero desde una directriz como, pues, dada por alguien más, o porque la escuela dice, o porque en el plan de estudios dicen que tienes que tener un cuarteto de cuerdas y una orquesta de cámara, y porque sé que lo puedo hacer, pero no me da sentido, ¿ves? Yo, por eso en este texto digo que yo, y me dio trabajo llegar a ese razonamiento, que yo creo como yo creo poder crear, y pues no, más bien es que soy negada a que no quiero hacer una cosa que no me hace sentido o de la cual no me dice nada. Por ejemplo, como tú decías, la música es un lenguaje o no es un lenguaje. Yo no creo que sea un lenguaje porque, pues, o sea, o que se asemeje a como es nuestro lenguaje de palabras, pero para mí sí tiene un sentido que haya emoción en Beethoven, porque eso lo quiso escribir él, eso comunicó a lo mejor sin el objetivo de que sintieras tal o cual cosa, ni siquiera se imaginó que iba a llegar hasta nuestros tiempos, pero él era fiel a lo que quiso crear, lo creó como lo quiso hacer, con las herramientas que tenía, que quería, que usaba, que podía o que eligió, porque a lo mejor él pudo no ser músico, ¿no? O sea, pudo decir, yo quiero comunicar esto con la pintura o con la escritura o ser inventor o matemático, etcétera. Y es como tú dices, yo eh, sé que lo quiero hacer de esta forma y, y ahorita estoy pensando, a lo mejor mañana me doy cuenta que no, que la música no era el vector. Y, y eso no me asusta. Un tiempo me cuestioné y dije, pues a lo mejor esto no voy a poder por aquí, o no es el campo correcto, o no se va a poder. Pero por ejemplo, conocerte y saber que no todo es como eso el maestro me dijo, que el oficio de la composición y tal, y para eso tuve que pasar toda la carrera y llegar a un punto en el que estoy ahorita, en el que tú a lo mejor nos pides este texto, en el que eh, razono muchas cosas que no me había planteado antes, y, y con este laboratorio también he entendido que no hay prisa, que no todo tiene que ser con un método, ¿no? Que a todos les sirva lo mismo. Y bueno, muchas cosas que me he dado cuenta aquí, de las que ahora pues puedo decir, y que yo me encuentro en esa situación, en esa búsqueda de traducir o de convertir, o de canalizar mis emociones y mis sensaciones, que es lo que más reconozco y siento en la música, en una forma de hacerlo musicalmente o sonoramente, porque incluso hay cosas que ni siquiera suenan, que a lo mejor nunca van a sonar, pero de alguna manera lograr esa fidelidad de la que hablaba hace rato, de lo que imaginé y la obra, ¿no? Y pues eso, estoy en ese punto de búsqueda, primero de alumbramiento, porque muchas cosas se me vienen a la mente y como si fueran luz, y por otro lado decir, con lo que me acabo de dar cuenta, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, me parece muy, muy buena tu exposición de declararte perdida en el desierto, ¿no? Y de haber perdido el camino, a lo mejor en los estudios de aprender un oficio. Eso de aprender un oficio es muy usual. Eh, aprender un oficio, es decir, como un burócrata también podría decir, hay que aprender a hacer un oficio.
es decir, escribir el Sí. oficio para que éste quede registrado. Sí, en realidad no son demasiado distintos esos oficios burocráticos y ese oficio burocrático de la docencia o del conocimiento. Ese oficio no lleva a nadie a entender la música como la entendió Beethoven. Y te podría decir aquí que Beethoven sí supo, sí entendió que su música iba a transformar la música, porque él mismo sabía cómo transformarla. Y se mostró a sí mismo, no era necesario que lo escucharan los vieneses ni los ingleses. No, él mismo se escuchó. En su sordera, que no era interna, pudo comprobar qué tan grande fue su contribución al mundo de la música. Eso es, para mí, innegable. Y aquel que tiene la experiencia propia de haber vivido su emoción y su afecto a través de la música, lo podrá decir. Eso es innegable. En el momento en que se capta, en el momento en que uno aprende, después de, no sé, un gran desierto, un largo desierto, un penoso, difícil, latoso, infructuoso desierto, una vez que se logra, entonces el resultado comienza a ser más parecido a uno mismo. De eso se trata. Al uno mismo que sueña, al uno mismo que le gusta, le atrae, le parece, le simpatiza con esto, con aquello. Cuanto más cerca está uno de sí mismo, por eso la pregunta, ¿cómo creo lo que creo? Cuanto más se acerca uno a esa parte del proceso, más podrá encontrar soluciones. Lo que tú dices me parece además muy valiente, muy bueno. No sabes si el vector sea la música. Puede ser que no. Puede ser que sí sea la música ese vector, pero el hecho de dejar abierta la puerta que no lo sea, también incita a decir, bueno, cuando tú estás teniendo este sueño, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Piensas en su imagen visual? ¿O piensas en su imagen auditiva? ¿O piensas en su imagen táctil? ¿Piensas en su imagen espacial? Todo este conjunto de vectores a lo mejor te van a conducir a hacer una música vinculada a lo visual, o una música vinculada a lo táctil, o no, no necesariamente música, te van a hacer crear una arquitectura, ¿por qué no? O una pintura, o una escultura, o una danza. No tiene por qué ser obligatoria la representación dentro de la música. Aunque ese sea el oficio, aunque estemos en una facultad de música, podemos abrir las puertas a otros sentidos, a la sinestesia. ¿En qué nos sirve? Si yo entiendo que mediante lo visual o mediante lo táctil, principalmente los dos, o lo sonoro, puedo entender mejor un sueño o una idea, una ocurrencia, qué bueno, qué gran cosa. El oficio de músico te va a decir, no, el músico tiene solamente que oír. Usted no se meta en cosas que está viendo ni que toca. No, no, no. ¿Sí? Pues a eso, maestro, habrá que preguntarles, ¿y usted cómo describe un sonido liso de un sonido rugoso? ¿Con qué lo describe? ¿Con su oreja? ¿O lo describe con las manos? ¿Con las yemas de los dedos? ¿O cómo describe un sonido que es brillante o opaco? ¿Con su oreja? ¿O lo describe con su visualidad? Todo, todo confluye, o sea, la imagen que se tiene, la imagen de los sueños, por eso son tan ricos. Han alimentado no solamente al arte, sino también a la medicina, a la filosofía y al pensamiento, al análisis hasta lógico, caramba, ¿no? Ujú. Esos sueños contienen mucha información y es importante extraerla, jalarla hacia pues, el mundo real, hacia el mundo consciente.
ver qué es lo que hay en ellos que queremos rescatar. Ujú. Yo insisto en que lo más importante, de la manera, digamos, más ligada a los hechos, es observar cómo se mueve lo que suena, cómo se mueve lo que se ve, cómo se mueve lo que se toca, cómo se mueve lo que se huele. Es decir, ¿qué olor? Sí, exactamente. Es decir, ¿hacia dónde va? Ah, viaja por aquí o Incluso, por allá. sí, incluso Entonces, olores, sí, porque cuando hablo de recuerdos en el texto, yo me acuerdo mucho mm, de olores, o sea, hueles algo, yo creo que a todos les pasa, y enseguida sabes que ese era un perfume que oliste hace no sé cuántos años en algún lugar, y eso me pasa mucho también, y pues eso no tiene, o sea, podríamos decir, no es nada musical, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Pero esas cosas me interesan, o sea, ahí me anclo en esas cosas y digo, esto me gusta porque me recuerda tal cosa. Eh, por ejemplo, a cómo huele la basura del sacapuntas, de los sí, lápices. sí, la A mí madera fresca. me recuerda un montón en mi mochila cuando iba en tercero de primaria, porque Ah, mm, para no pararme siempre echaba la basura a la mochila y mi mochila era un desastre de basura y tú la abrías y siempre olía así a lápiz, a colores. Y, y ese recuerdo yo lo tengo ahí, no, ni siquiera es porque lo quiera tener, sino que muchas cosas incluyen exactamente como dices, incluso olores. sí. Y son importantes. Y cada quien vincula las sensaciones a su yo. Si tú tienes una historia, esa historia que estás narrando ahorita del lápiz, todo el olor que hay de esa bagazo, digamos, ¿no? De la madera, Sí, pues sí, ese creo que lo conocemos la mayor parte de aquellos que hemos utilizado un lápiz, ¿no? sí, Antes del lapicero y la pluma de atómica, ¿no? Llamada atómica, ¿no? sí. Eh, eh, Vamos a lo que voy a esto, es muy posible que no todo resulte ser música. No hay que olvidar que justamente en el siglo XX hubo iniciativas como la Bauhaus que intentaron crear una enseñanza en torno de la arquitectura. En Alemania, en tiempos anteriores a que llegara Hitler, conjunto de artistas, arquitectos, pintores, bailarines, diseñadores, entendió que las artes visuales podrían todas aglomerarse en torno de la arquitectura. Eh, Vino el nazismo y acabó con ellos, con Gropius, que fue el que tuvo la mayor iniciativa. Dentro de esa iniciativa estaban Paul Klee, estaban Kandinsky, que tuvieron que salir corriendo del nazismo, pero eso quedó y hay hoy distintas iniciativas. Por ejemplo, en Estados Unidos está la escuela de CalArts, donde se estudian, están abiertos, hay múltiples talleres para construir tus propios instrumentos, tus escenarios, crear esculturas. Tienes toda la herramienta posible, herramientas electrónicas de todo orden para construir lo que tú quieras. Y luego está también el grupo de Black Mountain, que se inició en Estados Unidos, en torno de Nueva York, un grupo de artistas que pusieron en duda la enseñanza de las artes tradicional. Eh, de ahí, por ejemplo, estaría, digamos, John Cage, que a pesar de que haya hecho muchas búsquedas, jamás llegó a ser músico. Es una demostración de que no necesariamente se tiene que ser músico, ¿no? Eh, Inventó muchas cosas, ideas, pero no ninguna que realmente tuviera que ver con la música que fuera significativa. Eh, Eso es en mi percepción. Ahora, es posible que uno pueda llegar a un arte total. Se hablaba en 1968 en París del arte total, de un arte que pusiera en duda esos conservatorios de música, de artes y oficios, de artes visuales, de pintura, de arquitectura, etcétera, de conglomerarlo todo. Esta idea, por ejemplo, es algo que defiende el seminario que coordino para la universidad, el Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística.
en donde coincidimos muchos académicos, estudiantes en arte, que la enseñanza está mal dirigida dentro de nuestra universidad en el sentido de que está demasiado especializada, la enseñanza de las artes. Es demasiado especializada. El estudiante de música no tiene la posibilidad de cuestionarse si solamente a través de la música puede expresarse. Es que si está al lado de un estudiante de artes visuales, otro de arquitectura, otro de danza, otro de perfumería, otro de gastronomía, etcétera, podrá aprender cosas y sensibilizarse más, incluso en la disciplina exclusiva que quiera cultivar. Ujú, ujú. O sea, a mayor sensorialidad, mayor experiencia de cómo la experiencia en un sentido puede impactar en el otro. Sí. Doy un ejemplo. Los franceses les atraen los gustos y los olores, más que en ninguna otra cultura que yo conozca, quizás los chinos también, pero para lo que conocemos, digamos, en nuestra cultura, la influencia que tenemos en Occidente, llamado Occidente, tenemos como músicos, por ejemplo, como Debussy o Ravel, al parecer están mucho más influidos que cualquier otra sociedad europea, más influidos del olor y del gusto. ¿Cómo es eso? Escuchen cómo la música de Debussy, por ejemplo, la de Ravel, no refleja transformaciones tan que en rítmica serían tan definitivas, eh, son mucho más difusas como carácter, al punto de, por ejemplo, que la influencia de Debussy y de Ravel es notoria en alguien como Ligeti, cuya música, al menos el periodo de las obras del continuo, como Continuo, Lontano, etcétera, en donde la música se comporta más como un perfume que como un sonido aislado, solo, etcétera. La música se desplaza como un conjunto de moléculas que se distribuyen en el aire. Qué gran idea, qué gran posibilidad, qué gran riqueza el influjo de una cierta sensación en otra o en otras sensaciones. Pero entonces hay que dejar abiertas las puertas de los distintos sentidos, aquellos con los cuales tenga uno mayor afinidad, lo que acabas de decir del olor a la madera del lápiz recién sacapunteado o despuntado, no es la madera, eh, como como algo que te es significativo, que tiene para ti un valor. Eso me parece muy importante. Me parece importante, me parece útil para tu propio proceso, ¿no? Eh, ya sea que describas cómo se mueve un olor, cómo es ese olor, qué tan áspero es, y también los olores, podrás observar que estos olores a veces no sabemos ni siquiera describirlos, ¿no? Eh, Ve un día una perfumería cuando ya pase todo esto Ujú, y trata de describir a qué huele cada perfume. Intenta, nada más, describir cómo huele intenta describir cómo huele cada fruto, ujú. cada parte de la comida, cada bebida. Y verás que es una manera muy interesante de enriquecer la sensorialidad. Esa sensorialidad no está separada como nosotros lo hacemos de forma tan sistemática. No, los sentidos no son un pentágono, es decir, en esta punta está este sentido, en esta otro, este otro, este otro. No son un pentágono, así tan estricto como el pentágono militar. No, los sentidos son tan distribuidos, tan combinados, tan fundidos, están confundidos también, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, mi recomendación será, o sería en tu caso, explora. Explora con tu tacto, explora con tu vista, explora con tu olfato y explora con tu paladar, con tu gusto. Vamos a ver qué resultados te puede dar, a dónde te lleva eso, a dónde te
a dónde conduce. Estoy seguro que te conducirá a un enriquecimiento sensorial que podrá impactar en uno o en varios sentidos, Sí, sí, sí. ¿no? Yo no tengo duda de que todo esto puede referirse a la música, pero tampoco tengo duda de que pueda ser a la música y algo más, Ujú. Sí, o sí. que pueda no ser a la música, sino a algo más. Y lo importante es buscarlo y encontrarlo. Está ahí en el ambiente. No olvidemos que somos un universo rico y complejo y que todavía no nos entendemos bien, ¿no? A nosotros mismos. Y que el proceso de búsqueda, de exploración sensorial, eh, puede ayudarnos en esa búsqueda y en eso de sentirse perdido. No hay que sentirse mal, para nada. Qué gran ventaja tiene sobre otros que creen que ya encontraron el camino. Sí, 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 o sea, literalmente es así. Es decir, no hay, no hay nada que temer, absolutamente. bueno, gracias. Sí. No, así, muy bien. ¿Alguien quiere decir, quiere intervenir para Yo quiero hacer un comentario. Esteban? Muy bien, bienvenido. Pon tu imagen, A ver, espérame. sí, y Ok, acerca, ya. como siempre, tu micrófono. ¿Sí me escucha bien ahí? Creo que sí. Ok. Pues en lo que estaba comentando Adelina, yo igual como que siento bastante, de cierta forma entiendo bastante como los puntos de Adelina porque creo que ambos igual basamos gran parte de nuestro imaginario en los sueños y de cierta manera igual como que he estado yendo por las cuestiones que está teniendo, bueno, o sea, por las preguntas que está teniendo Adelina sobre cómo plantear lo que tú sientes dentro del sueño en una obra musical, por ejemplo. Porque igual usted hace rato mencionaba que un elemento muy fuerte, muy potente dentro de los sueños es el visual, pero yo pienso que es aún más impactante la emoción que puede tener lo visual, lo auditivo y lo olfativo dentro de un sueño. Entonces, yo personalmente, disculpe, yo personalmente, nunca he olido nada dentro de los sueños, o sea, creo que nunca había escuchado que alguien pudiese oler algo dentro de los sueños, pero igual desde hace un tiempo he estado teniendo como que el deseo de juntar música con elementos visuales. Por ejemplo, no sé, algo refiriéndose a un corto cinematográfico, a una película o cosas así, este, usando, usando una gran fuerza en lo sonoro, porque han habido muchas veces en varios sueños que he tenido que no me he explicado o no he encontrado realmente una forma de cómo plantear o mostrar lo que yo he sentido, lo que yo he vivido bueno, en un sueño solo por medios sonoros. Entonces, siempre como que he tenido igual la inquietud de hacer cosas, de hacer material audiovisual. Siento que igual es importante para poder como tener otra vez ese sentimiento. Ok, ok. Y pues igual yo creo que esa sería una buena forma de abordarlo, ¿no? De abordar los sueños como una mezcla entre lo visual y lo auditivo. Yo mandé un mensaje a todos en donde digo, puede ser que un sueño no huela necesariamente, pero no es inútil intentar relacionarlo con el olfato, o con el gusto, o con el tacto. Si nos dijéramos, ¿cómo podría oler este sueño? A lo mejor encontraríamos algo muy estimulante, muy incitante, una pregunta muy útil, digamos, para su mejor descripción. Podríamos quedarnos encerrados a intentar describir cómo era este sueño, cómo lo sentíamos, y a lo mejor perder la ocasión de vincularlo a algo más que ni siquiera suponíamos.
La participación de todos nuestros sentidos es fundamental en arte. Arte es percepción y partimos de lo sensorial y no de lo monosensorial, sino de la polisensorialidad. Eh, Decir que no hay que pensar en ver o sentir colores, olores, gustos cuando uno piensa en música es falso. Depende de cada quien y cada quien es tan distinto que lo mejor es decir, bueno, considera que hay 5 sentidos y considera que estos pueden interactuar, que pueden estar relacionados en ti, quizá no lo has descubierto. Pregúntatelo, entre otras cosas, ¿no? Pregúntate si hay alguna emoción en ello, trata de escribirla, si hay algún afecto en ello. Pregúntate incluso si hay algún espacio, cómo se mueve en este espacio o en aquel espacio, en qué espacio estábamos en el sueño. Todo lo que podamos describir, todo lo que podamos entender más sobre ello, será importante en el proceso de su reconstrucción o de su restitución a través de una creación. Ok, creo que sí entiendo, creo que sí entiendo. O sea, ¿Crees que sí entiendes? creo que sí, completamente creo que sí. O sea, entiendo la idea, pero mientras me la dice, como voy buscando o voy tratando de pensar como de qué maneras poder llegar a realizar eso. Sí, Eso sí, me sí. parece muy bien. Sí, es cierto. O sea, no la entiendes, pero todavía no la, no la experimentas, ¿no? Ajá, exactamente, no la conformo completamente. Muy bien, Sí, sí. muy bien. Pues de eso trata. Yo creo que también sería cercano a una respuesta en Adelina, supongo. Sí, Ok, lo entonces nos vamos. entiendo, pero sí, bueno, la búsqueda tiene que ver con hacer las cosas, no nada más dejarlas ahí en el entendimiento o en el imaginario, según tú entiendes, ¿no? Sino hacer y el resultado pues te dirá algo o te llevará a otro lado. Sí, lo importante en esta sesión es cómo cada quien mantiene su autonomía, mantiene su visión íntima de la parte creadora del proceso de crear y cómo a cada uno le sirven o no cada una de estas cosas que he dicho. Son cosas muy distintas de las que eh, pude decirle a Diego Adrián, ¿no? Las que te digo a ti, Adelina, o las que en ocasiones anteriores le he dicho a cualquiera de los otros, ¿no? Eh, por eso me parece que el dirigirnos a cada uno es ilustrativo de este proceso, y no solamente ilustrativo, sino que también puede abrir brecha para que consideremos que quizá aquello que le ocurre a la otra persona podría aplicarse en un ápice o no a uno mismo. Eso es parte de este proceso de exposición colectiva de lo que le ocurre a cada uno, de cómo creo lo que creo. El explicárselo a los demás y el escuchar las explicaciones que hacen los demás de sí mismos me puede ayudar a entender mejor cómo es mi propio proceso y cómo es en general el proceso. Me gustaría escuchar intervenciones de otros. En el caso de Diego sería interesante. ¿Quién más quería intervenir? Yo, Diego. Regina. Perdón. Sí, Ahorita, Carlos. Ahorita. no, pues quiero hacer como resaltar el comentario de lo que decía Adelina, ¿no? De que a lo mejor la música no siempre puede ser el vector sobre el que se va a hacer la creación, porque igual, con lo que platicamos la vez pasada de mi fantasía, yo sí estaba dudando, yo decía, bueno, es que ¿por qué me estoy yendo hacia más lo visual? O sea, que sí suena, pero, o sea, justo encontrar ese tipo de coyunturas, de decir, bueno, esto
esto lo percibo así, justo, ¿no? Como estamos diciendo, lo veo, lo siento y todo eso. Y bueno, ahora que ya me he puesto a trabajar, digamos, más en esa fantasía, he encontrado como más, justo como decía Adelina, ¿no? Ahorita, de más respuestas, o sea, porque haciéndolo ya uno también va como plantando más, atando algunos cabos, a lo mejor otras cosas sí quedan como, justo, ¿no? Se encuentra uno perdido de decir, ¿y esto cómo lo voy a resolver? Así. Y sí, son esos momentos donde dices, ay, ¿esto cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no le entiendo. Pero, pero es que, o sea, lo que voy es que me gusta que podamos reconocernos como hacer este intercambio con más artes, así, si no es lo visual, es, no sé, la arquitectura, o si no es algo más táctil. Y, y esto es interesante porque, digamos, no se queda castrada una idea, digamos, a que, digamos, solamente la queramos encaminar en lo musical, sino que tenemos toda esta paleta de posibilidades de decir, ah, bueno, es que yo también creo que puede ir por aquí. Y bueno, no sé, nada más quería así resaltar esa parte porque yo creo que, bueno, no sé, me identifiqué mucho con eso que dijo Adelina y yo dije, wow, sí me he sentido ahí, eh, como preguntándome si sí es el camino musical o que más bien se puede combinar y ver que es válido es también diferente. Uno se siente como que no, o sea, puedes estar perdido, pero a lo mejor combinando cosas hay respuesta. Y eso es lo que quería comentar. Mm. Muy bien, Regina, muy bien. Eh, hay algo ahí de afinidad entre las dos. Hay algo que quisiera también decir que no abordé en la exposición de Adelina, y es que no solamente es música, sino es también drama. Si lo que estás hablando es de la emoción, o de lo que estamos hablando todos los demás, no es solamente música, sino está implicando también el contenido dramático. Afectivo también forma parte de ello. Puede ser que haya música que no tenga nada que ver con lo dramático ni con las emociones, o que pretenda no ser. Por ejemplo, cuando uno escucha, o cuando uno escuchaba a Nancarro decir hasta dónde podía llegar su música, decía, mi música no comunica nada. Las emociones no tienen nada que ver con la música, por ejemplo. Y sin embargo, una de las emociones que él despertaba más era la sorpresa. La emoción es una sorpresa, caramba, ¿cómo terminan? Los finales de Nancarro son todos sorpresivos y causan eso, una cierta satisfacción de encontrar que ese, después de todos los artilugios que había planteado, ¡pum!, terminan en un instante, en un clic, en un tris, ¿no? Es difícil aislarse tanto, es difícil depurar tanto la música. Esa es una idea muy vieja de la iglesia. La música que no expresa sentimientos porque va a traer al diablo. Dejen que llegue el diablo. Déjenlo que llegue. Si llega el diablo, también llegarán los angelitos. Si no hay diablo, tampoco hay angelitos, ¿no? Es lo que decía Rilke. Y brincándonos todas estas percepciones del siglo XIX, si encontramos hoy que la mayor riqueza sensorial, sin duda, nos va a conducir a una mayor riqueza artística, sin duda también, ¿no? Beethoven no solamente era rico auditivamente, no solo. Ahí hemos, en alguna ocasión anterior, hecho alguna exposición sobre Beethoven, no quisiera meterme más en ello, pero es suficientemente rico su universo para poder explayarse respecto a la multisensorialidad que hay en él, ¿no?
Bien, ¿alguien más que quiera participar? Estamos ya cerca de la hora final. Yo. Jimena. Sí, yo quisiera. Oh, ok, ok, Sí, ok. sí, Carlos, tendrás la palabra en un instante. Jimena, considera que Carlos va a entrar después de ti. ¿Eh? Por favor. Bueno, yo tenía una duda al respecto, bueno, va relacionado con ese tema. Por ejemplo, he estado pensando mucho como en cómo crear un proyecto sonoro o algo así, pero realmente como que mi mente no, no logra entender cómo hacerlo. Y ahorita que estaban explicando todo esto, estaba pensando que tal vez en algunas cosas no es suficiente el sonido para expresar lo que quiero dar a entender. Entonces me preguntaba si era posible, no sé, en una presentación de alguna obra, incluir otros tipos de, por ejemplo, una imagen, algo visual, y después presentar lo sonoro o incluir un olor, la imagen, lo sonoro, como una experiencia sensorial, como así, no lo sé. No sé si me di a entender, pero Sí, sí, lo entendí. Mira, pienso que a lo mejor lo que estás pensando más bien es un poco en una baraja de posibilidades. Si ya tengo la música, le voy a añadir una imagen, le voy a añadir un olor y les voy a dar de probar un vinito y así sucesivamente. No creo que fuera necesariamente por ahí. Es qué tanto, si consideramos que nuestra manifestación, la que nos condujo a querer ser músicos, es que nuestro vector principal va por el oído, intentemos ver qué nos dicen los otros sentidos respecto a aquello que oímos. Esa sería la primera pregunta. Y después, ya que la tengamos o no la tengamos como respuesta, entonces a lo mejor podemos pensar, esto que estoy haciendo como música puede ir acompañada de imágenes. ¿Cómo serían esas imágenes? ¿Quietas o se moverían como la música? ¿Cómo manejaría yo el vínculo entre lo que se mueve de la música y lo que se mueve o no de la imagen visual, o táctil, olfativa o gustativa? Podría ser que si la imagen visual no se mueve, nos parezca pasiva respecto de las transformaciones continuas que puede tener en el tiempo la música. Ahí estamos hablando también de la mayor vinculación entre la música y las artes llamadas escénicas, ¿no? No necesariamente la música tiene que estar en una escena, pero se presenta por lo general en la escena. Hoy la escena está en duda, ¿verdad? La pandemia ha puesto la escena en la esquina, en el rincón, pero sí podemos tener la posibilidad de asociar, asociar cosas entre ellas. Es posible eh, que nos ayude, pero es posible que también nos distraiga. Habría que entender bien cómo, cómo relacionar las cosas. Si le quitamos concentración al foco, al vector auditivo, mandando a la percepción a otras sensaciones, o si dentro del mero foco auditivo eh, intentamos hacer pasar sensaciones que serían propias de lo visual. O sea, puedo hacer que la música cambie de luminosidad, sea más brillante, sea más opaca. Podría entonces tener ahí un vínculo con lo visual, ¿no? ¿Hasta qué punto nos es indispensable eh, la multicreatividad artística? Yo estoy hablando de multisensorialidad como una forma de enriquecer. Y podemos, sí, o sea, pues no, no cabe duda que la ópera, por ejemplo, o el cine, o el drama, piden la confluencia de todas estas artes. En general, no ocurre que los creadores de ópera decidan todos los aspectos que tienen que ver con su producción. Wagner sí, sí lo hacía. Eh, Me gustaría decir que tomé ese modelo para hacer una versión de mi propia ópera sobre el Rulfo. Y que sí, es muy tentador tener recursos como los visuales, dramáticos, etcétera, y también olfativos, ¿no? O gustativos, ¿no?
pero siempre y cuando uno entienda que está resuelto lo principal, no para llenar con estímulos aquello que no se encontró como solución. También puede haber ahí un cuestionamiento, ¿no? No le encuentro solución a esto, le voy a agregar unos flashes de luz. Y para más datos, que sean verdes y rojos, ¿no? Sí, justo creo que es lo que me pasa, que me Ajá. pasa aún, como que a veces me encuentro perdida y no sé cómo expresar tal cual lo que quiero. Y por eso viene como eso de, bueno, tal vez si le agregara algo más podría ser más entendible o al menos tal vez yo no me perdería tanto. A veces me cuesta demasiado el saber cómo, mm, no sé, por ejemplo, leo algo y yo quiero plasmarlo en sonido, pero me cuesta mucho trabajo el plasmarlo fielmente a lo que yo quiero. No sé si me explico tampoco, Sí, yo pero te daría un consejo, Jimena, y a todos en general. Si quieren crear música, cántenla ustedes mismos. Si quieren ver cómo se mueve, bailenla ustedes mismos. Si quieren sentir cómo es su luz, dénsela ustedes mismos. A través de lo que podemos cantar primero. Pruébenlo. Si por ahí no sale, no es posible, no entendemos, intentémoslo una vez más. A lo mejor resulta que no va por ahí. El vector no es necesariamente el de la música, sino que es multivectorial. Descubrámoslo entonces. ¿Cómo se comporta? Pero intenten, efectivamente, Diego lo dijo desde el inicio, hacer la interpretación de aquello que está haciendo como música. Cantarla de inmediato. Esa sensación de decir, sí puedo hacerlo, de realidad inmediata respecto a lo que imaginé, de lo que me gustaría hacer, nos permite confrontar, ¿estoy bien? ¿Coincide con lo que quiero o no? Este es, digamos, es parte del mecanismo, ¿no? gracias. Si quieres, podemos analizarlo más cuando tú presentes tu texto, Jimena. ¿Eh? El de cómo creo, Sí. ya lo presenté, creo que fue fui de las primeras en presentarlo. Ah, bueno, pues esto que acabas de decir abre un bache importante. Esto que probablemente en una próxima sesión analicemos cómo va esta pregunta en ti. ¿Eh? Ahora, Sí. ya son casi 9:03 y Carlos Lira no ha podido participar desde el inicio. Carlos. Ok, ok. Que me pareció bastante interesante cuando mencionaron la anécdota de este profesor que hablaba de la composición como un oficio, el cual se tenía como que aprender y cómo se dio como una alternativa, ¿no? Como pues lo que dijo la compañera, ay, es que no veo los nombres, Adelina, de que no quiero hacerlo necesariamente así, ¿no? Y pues a mí yo que soy un alumno pues muy primerizo de composición, me parece una aproximación bastante estimulante, bastante más emocionante y pues no sé, ¿no? Como que también cuando mencionaron esto de que no se puede como enseñar esta expresividad porque es propia de cada uno y todos estos puntos que se están abordando sobre la, sobre obras multidisciplinarias, pues a mí no sé, como que me despierta un interés que antes estaba un poco como, como dormido acerca de las capacidades de expresión que uno tiene pues a la hora de hacer una obra, ¿no? Con estos puntos. Y me gustaría como
primero preguntar, como cuánto tiempo tienes, Adelina, como estudiante de composición o en composición, vaya. Y, y pues no sé, pues sí, nada más quería decir eso, ¿no? Como que esta alternativa de ver la composición no como un oficio para aprender, sino como tal, como una extensión de las capacidades expresivas y completamente personales, pues no sé, me, me despertó ahí algo. Eso. Bueno, yo tengo estudiando eh, composición porque así se llama la carrera. Son 5 años que fueron de la UNAM, porque hice año y medio de propedéutico y 4 que ya casi tengo, ya voy a salir, ya este semestre son mis últimas materias. Pero antes estuve en otra escuela aquí en Morelos. Entonces, si juntamos todos los años, ya son cerca de 9, creo. Son como 9 años ya. Pero a partir de, bueno, lo que yo dije sobre este maestro fue apenas. Fue en el propedéutico hace 4 años, 5 años. Uh-huh. Ok. En realidad, quería decir otras cosas, pero se me olvidó después de tanto estar esperando. No lo pude anotar. Pero sí, como que todo esto ahora sí que me quedé pensando. Sí, si quieres, pues reflexiona en eso y anótalas y me las puedes preguntar por Facebook o en la otra sesión, porque si ya son un poco tarde, creo que todos ya se quieren ir. Sí, te tomaré la palabra. Sí, me agrega si quieres, estoy en redes sociales. Gracias. Bien. Eh, ¿Algún comentario final? Ya son las 9:09 de quienes han estado escuchando esta sesión, que quieran contribuir algo o nos despedimos ya. Le preguntaría por Miski, que anda por ahí, no sé si está por ahí, como no viene hace un buen rato. Sí, estoy aquí, Julio. Bien, ¿quieres hacer algún comentario? A mí me ha parecido súper curioso lo de Adelina, porque igual, ¿Puedes digamos, poner tu no... imagen, ah, tu imagen, por sí, favor? sí. Es como estamos grabando, no sirve mucho. Eso, ya está. Decía que me parecía muy interesante lo de Adelina, porque mi última obra, la última obra que se estrenó, también tuvo mucho que ver el sueño, pero lo que pasa con mis sueños es bien curioso. Perdón por mi gato. Lo que pasa con mis sueños es bien curioso porque no es lineal, es cortado y es lo que más me ha gustado y es lo que he tomado más o menos como estructura para mi obra. Eh, ha sido más la sensación de lo que me ha producido y la forma en cómo se ha dado. Y pensé que era como que escuchar a Adelina fue bueno en el sentido en el que he pensado que no es lo único que, digamos, un caso excepcional el mío. Y escuchar tu respuesta, Julio, también fue muy bueno porque puedo sacar mucho más de lo que en realidad estoy sacando de mis sueños. Pero no es toda la base, ¿no?, de la composición, pero me ha parecido eso muy curioso. Ya. Sacas algo también de ese gato, ¿no? Sí, tiene sueño. Es que aquí ya son las 11 y me está pidiendo dormir. Ah, ya. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. Tiene 10 segundos para hacerlo. Si no, ya nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Mauricio, Sí, ahí va. gracias. Sí. Gracias. Bueno, sobre las emociones, creo que
es un campo bastante difícil también de abordar, incluso es el campo más con el cual llevamos más retraso en la investigación en musicología, aunque ya hay algunos avances, pero digo, ya hay textos, ¿no? Ya hay incluso algunos libros recientes, ¿no? Con varios artículos sobre el tema de las emociones e incluso de la relación de las emociones con la tecnología en psicología. Pero yo no me preocuparía tanto por las emociones que vamos a proyectar en la obra, sino más bien por la cuestión de la fuerza poética, que eso también es algo muy ambiguo, es muy ambiguo hablar de fuerza poética, pero por lo menos a mí me sirve para hacerle cortocircuito a esta problemática de las emociones. No me voy a preocupar por las emociones, me voy a preocupar por lo que suena y hay un contenido emocional en el proceso y hay una historia emocional en el que escribe, en el que compone, y de la misma forma en que podemos dejar que el imaginario se exprese de manera psicoacústica o imaginaria sonora o a través de un método que nos permite capturar un ámbito, que es el ámbito de lo sonoro, imaginario, sonoro, imaginario. El ámbito de las emociones, efectivamente, no hay es más bien la parte de sombra, y aquí me refiero también un poco a Jung. Hay una sombra de la persona, hay una sombra de la entidad que es inevitable que esté ahí. Y explorar los sueños y explorar el imaginario, explorar es meterse con la sombra, ¿no? Pero hay una sombra de la sombra, que serían las emociones, ¿no? Y efectivamente no conviene mucho, en todo caso a mí en mi proceso no me conviene mucho tener la intención de proyectar una emoción, sino que confío en que eso se va a proyectar solo mientras acepte que todo eso se integre al, a lo que va a salir del proceso. Y también podemos decir que hay emociones no definidas, que no están definidas, porque cuando hablamos de emociones, pues inmediatamente sale un catálogo muy reducido. Hay una escala de emociones también, entre la angustia y el miedo y la felicidad y el éxtasis y qué sé yo, todo eso es extremadamente ambiguo, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muy bien. Julio, Se me ocurrió eso, ¿no? Sí. Muy bien. Nada más déjame acotar. Ahorita sí, Judith, vas a intervenir. realmente. Yo diría que de las emociones, no solamente la sombra, sino también la luz, Mauricio. No pensaría yo solamente en sombras para la emoción o en una sombra. La emoción es algo que está por ahí, que puede ser la luz también. Pero eso ya es un tema para discutirse ampliamente, ¿no? Sí, Judith, claro que por sí. favor, interven, ya que tú comenzaste, ahora tú terminas, ándale. Ay, muchas gracias, Julio. Solamente intervenir de una manera muy breve. Es que lo que hablaba Adelina a mí me hizo mucho ruido, evidentemente, y yo me focalizo más bien en la idea que nos dio, que nos regaló, de sentir las ideas. Entonces, eso para mí creo que es muy importante cuando, por ejemplo, no tenemos las respuestas. Y me vino a la mente, apenas estaba yo viendo precisamente un canal sobre danza, de todo tipo de danzas, y bueno, no quiero decir que esa sea la respuesta, puede ser solamente una sugerencia de, por ejemplo, yo no sé por qué tuve esta idea cuando estaba viendo ese tipo de, un sitio internet en Francia que es Numeridance, y estuve viendo coreografías de jazz, danza, bailes urbanos, de todo tipo, pero yo lo que hice fue enfocarme, por ejemplo, en quitar la música y solamente ver el movimiento. Entonces, lo que, bueno, ya dijiste, Julio, no lo voy a repetir, solamente como tú ya lo sugeriste, tener ese tipo de trabajo de cómo se mueve el sonido dentro de ti, pero pues no sé si también podría ser una respuesta, por ejemplo, ver esta exploración de lo gestual en la danza o dentro de ti misma. Entonces, por eso a mí me hizo mucho ruido este tipo de sentir las ideas. Inmediatamente, no sé por qué asocié esa idea de sentir las ideas con este sitio internet que ayer, exactamente ayer y antes estuve explorándolos, que se llama Numeridance. Así lo pones, Numeridance,
Y creo que, pues bueno, es una sugerencia, evidentemente, Adelina. Y con respecto a lo que estabas comentando, Julio, también de la lenguaje musical, pues lógicamente, como concuerdo con Adelina de que no, para mí la música no es un lenguaje. Para mí lo que tal vez podría ser es una decodificación del sonido que plasmamos gráficamente y que solamente es comprensible para ciertas personas, lógicamente. Y que Adelina, por ejemplo, después de esta, pues es una búsqueda bien, bien intensa y bien, yo no soy compositora, ¿eh? Yo soy pianista y musicóloga y por eso no, me interesó mucho hacer y llevar a cabo esta partitura verbal. ¿Por qué no explorar, Adelina, lo que tú dices de sentir las ideas a través de las texturas, que ya lo sugirió Julio, a través de gráficos, a través del movimiento, como te decía en la danza? Y para terminar, ¿por qué no con una partitura verbal? Sí, Y sobre todo tiene que ver precisamente con las emociones. Precisamente con las emociones, tal vez una partitura verbal sea algo muy interesante por explorar. Gracias, Julio. gracias, Gracias. Judith. Gracias. Gracias a ti, Judith. Muy buena intervención, muy, muy, muy justa y estimulante también. Pues ahí tienes, Adelina, ya tienes ahí alguno que otro encargo. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios y Ya. sus reflexiones que me ayudan en esta búsqueda, ¿no? En Sí, ese así es. tránsito en el desierto, ¿verdad? Muy Sí. bien. No serás la primera. Y es una buena señal el reconocerse sin todos los recursos, sin las soluciones. Claro que sí. Nada más faltaba. Y quisiera concluir, no por decir la última palabra, sino para hacer una confesión. Yo no tengo aún la solución de muchas cosas. Apenas voy encontrando algunas en donde estoy ahora. Y me interesa siempre perderme. No hay una cosa mejor que perderse. Si sirve de algo mi ejemplo, qué bueno. Si no, pues qué bueno también. Eh, Creo que cuando uno supone haber encontrado los caminos o el camino, es cuando más confía uno en que le va a salir bien todo y es cuando más fracasa. Eh, yo he visto en tantos colegas y en mí mismo cómo un éxito rápido es un fracaso lento. El fracaso ayuda, el fracaso ilustra, el fracaso exige respuestas. Y yo digo, hemos venido aquí para responder, no para abandonar el, el campo, ¿verdad? Es decir, es un campo tan rico el que tenemos, tan complejo, quizás de las artes la más compleja, que incita a considerar que dentro de su numerosidad, como diría Judith, la numerosidad, dentro de esa numerosidad, dentro de esa eh, amplitud que tiene el problema por su vínculo multisensorial, podemos realmente hallar horizontes eh, que yo diría fuera de lo común en otras artes. Lo que estamos metidos en nosotros a través del oído, que es tan indefinido, que es tan intangible, impalpable, es tan distinto de lo que ocurre en las artes como la arquitectura, las artes visuales, la escultura. Somos mucho más cercanos de la poesía y del drama y de la danza también. Tenemos que entender esos vínculos y estrecharlos. Son importantes para nosotros. Cuanto más exploremos, cuanto más perdidos nos sintamos, más requeriremos conocer cómo se hace en otros campos. ¿Qué harían en otros campos? Para resolver lo que no sabemos resolver todavía. ¿Que tiene solución? Sí, sí la tiene. Sí la tiene. O sea, yo, cuando Jimena intervino, dije, pues, ¿qué pasa? Si no le entiendo esto, le añado una imagen. Era un poco así, ¿no? Una imagen, le doy a la gente, pasa un objeto para que lo toque. No va por ahí. Está más en integrar todos los sentidos que enriquezcan a uno para probar si eso nos da soluciones. Si no, ahí sí ya podemos cambiar de terreno o ser multiterreno, ¿no?
los coches broncos. Pero por el momento creo que estamos en las encrucijadas a las que la mayoría de ustedes, alumnos, se encuentran, son muy interesantes porque justamente no tienen todavía la solución y están en vías de encontrarla. Cuando digo en vías de encontrarla, quiero decir en vías de encontrarse a ustedes mismos. Eso es, digamos, el aspecto para mí más importante. Creo que estas reflexiones nos van a ayudar mucho a todos. No sé si Miski está al tanto, creo que sí, ya está al tanto porque entendió de qué se trataba la clase, lo que va a hacer este semestre, describir cómo creas lo que creas. Muy bien, mírala, ya está pidiendo un aventón o dice que sí entendió. Aquí en México decimos aventón, es que queremos que nos lleven en coche a algún lugar. Bueno, pues suficiente y muy interesante esta sesión. Realmente qué bueno tu participación, Judith, qué buena tu participación también, Adelina. Muchas gracias a Carlos también por su participación al final, a Mauricio Mesa por sus contribuciones, a Miski también, a Regina, como siempre también, a Diego Adrián, muy bien, a Diego Sabaj también. Y me pregunto, ¿qué dirán esos dos mudos llamados Julián Sánchez y Eduardo Aguilar? Esa es una incógnita. Bueno, la dejamos para la próxima sesión. Nos vemos. Chao. Buen viaje de regreso. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas Cuídate noches. en el regreso, Judith. Chao. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Hasta Gracias. luego, buenas noches. Gracias a Bye. todos. Bye. Buenas Chao. noches. Chao.